Bienvenidas, bienvenidos a esta cápsula en la que presentaré el artículo del doctor Ángel Díaz Barriga acerca de la construcción de programas de estudio bajo el modelo pedagógico por competencias. Antes que nada, me gustaría decir que este artículo, aunque es muy breve, suele ser también al mismo tiempo bastante propositivo. Y por otra parte, también suele tener puntos bastante polémicos que me gustaría en esta breve cápsula al menos señalar y en alguna otra oportunidad que tenga yo de interactuar con ustedes, bueno, discutir de una mejor manera. Eh, Antes de empezar con este artículo, que es parte de nuestras lecturas obligatorias en este curso, quisiera yo decir algunas palabras acerca del doctor Ángel Díaz Barriga, que ustedes lo verán, es una gran institución dentro del ámbito de la pedagogía, ¿no? Y dentro del ámbito de la investigación educativa. Es uno de nuestros grandes clásicos, le podríamos llamar así. Entonces, bueno, ¿qué decir? El doctor Barriga, Díaz Barriga, es un apellido compuesto, es su primer apellido, creo que es Díaz Barriga Canel, si no mal me acuerdo, ¿no? El doctor Ángel Díaz Barriga se graduó como profesor, como maestro de escuela secundaria en la Escuela Normal Superior del estado de Coahuila en el año de 1974, para posteriormente, casi una década después, hacer una maestría en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que se graduó con mención honorífica, y bueno, algunos años después, en 1993, obtiene el título de doctor en pedagogía por la misma Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor de esa institución en el Colegio de Pedagogía. También es parte del Instituto de Investigaciones sobre la Educación Superior y la Universidad en la UNAM, etcétera. Y bueno, ha escrito una infinidad de obras, una gran cantidad de trabajos, y particularmente orientados dentro de sus múltiples intereses o preocupaciones, sobre todo hacia lo que tiene que ver con la investigación educativa, con la planeación curricular y con recientemente las estrategias didácticas o docentes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, las principales aportaciones del doctor Ángel Díaz Barriga podrían ubicarse en tres ámbitos: la didáctica, como lo he dicho, la investigación acerca del currículum o del currículo, y la evaluación educativa. En el campo de la didáctica, el doctor Barriga se inscribe en el movimiento latinoamericano de la década de los 60, ¿no? Que da lugar a una cierta apertura, ¿no? Respecto a la forma en la que se venía enseñando la pedagogía. Y bueno, de esta forma, la pedagogía, de cierta forma, que practica el doctor Barriga, es en una dimensión al mismo tiempo conceptual, teórica, pero al mismo tiempo práctica, pero también interesada por el contexto histórico, por el contexto social de la educación, entendiendo a la práctica docente como una tarea que no solo se puede circunscribir al ámbito meramente técnico o al dominio y aplicación mecánica de ciertos instrumentos, ¿no? La obra del doctor Barriga abrió nuevos derroteros en el entendimiento de qué significa ser profesor o la acción didáctica, ¿no? Al tratar de establecer conceptualizaciones claras acerca de la educación, ¿no? Es decir, en la investigación acerca de las llamadas teorías educativas, que según el doctor Ángel Díaz Barriga deben ser elementos indispensables para construir propuestas de enseñanza y aprendizaje que no pueden estar alejadas ni de la historicidad del contexto de la educación,
ni mucho menos, digamos, de un ámbito más latinoamericano, ¿no? En el campo del currículum, que es el que nos interesa a nosotros en este curso, destaca su obra principal, didáctica y currículum, que son ensayos acerca de la problemática curricular, y estos estudios lo llevaron a comparar la propuesta curricular que proviene del movimiento que nosotros hemos visto de Tyler, ¿no? Tecnicista estadounidense, con diversas experiencias que se han gestado aquí en México. Sobresale en este estudio, digamos, el análisis y la propuesta que ha hecho el doctor Ángel Díaz Barriga en mi alma mater, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, solo que en el campus Xochimilco, digamos que es otro campus, ¿no? Aunque es la misma UAM. Y es interesante aquí, permítanme este paréntesis, hablar un poco acerca de este sistema modular o esta manera de enseñanza tan particular que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de Xochimilco, en su campus Xochimilco, en el que, digámoslo así, a diferencia nuestra, que nuestro programa todavía suele estar pensado en términos de objetivos, a veces en términos de competencias, ¿no? A veces, digamos, una forma muy tecnicista, ¿no? O tecnicista o tecnista, pensando solo en la técnica, es a lo que me refiero. Digamos, la UAM, en esta perspectiva de Xochimilco, ha introducido, digámoslo, en lugar de unidades de competencia o materias o semestres, módulos de aprendizaje en los que se llevan a cabo desarrollos de procesos didácticos, que esa es una de las cosas más interesantes de la teoría del campo del currículum, ¿no? Que nosotros vamos a ver ese desarrollo de procesos didácticos o de lo que va a llamar Buzó más adelante, ¿no? Lo vamos a ver. Eh, situaciones didácticas, desarrollo de situaciones didácticas, más que el desarrollo de un proyecto, el desarrollo de cambio de comportamientos o cuestiones técnicas, que digamos, tiene más que ver con el desarrollo de habilidades entendidas como procesos. Muy bien. Muy interesante ahí sobre esa forma en la que se ha planteado en la UAM Xochimilco, que digo, ya tiene más de 10 años, si no me parece, funcionando con este sistema modular, no de materias, no de asignaturas, no de unidades de competencia, sino de módulos de aprendizaje. Muy bien. En el ámbito de la evaluación educativa, también sus trabajos han sido precursores y bueno, pues han marcado nuevas rutas en la comprensión y de nuevas estrategias, tanto de estudio de las evaluaciones como de su propia implementación, de su aplicación. Entonces, el establecimiento, por ejemplo, de los sistemas y de los programas de acreditación en México llevó al doctor Díaz Barriga a explorar la situación que viven a nivel mundial los diversos países en el tratamiento de este tema, de sus sistemas de evaluación. Y como resultado de estas investigaciones, pues recibió nada más y nada menos que por el IESALC, ¿no? Que es el Instituto sobre la Educación Superior de América Latina y el Caribe, de la UNESCO, pues una representación para que fuera, digamos, a presentar en un congreso que se realizó en Buenos Aires, en Argentina, en el 2005, pues sus avances, ¿no? Entonces, es un profesor, es un doctor, es un maestro en todo el sentido de la palabra, es un gran pedagogo y bueno, pues es uno de los clásicos que ahora nos ha tocado estudiar, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora sí me gustaría, digamos, pasar a la crítica que va a establecer el doctor Díaz Barriga en su artículo, a las carencias, ¿no? Que él encuentra en el modelo, pedagógico por competencias en el ámbito de la planeación educativa. Según él, el enfoque de las competencias en educación es algo, en realidad, algo muy reciente, ¿no? Se trata, según el doctor Díaz Barriga, en el fondo, ¿no?
como lo habíamos platicado en algún momento, la progresión de la lógica de la educación institucionalizada, como se había desarrollado en sociedades tendientes a la industrialización y a la racionalización de las formas de vida moderna. Llámese economía capitalista, llámese organización burocrática de la violencia, llámese, digámoslo así, instituciones democráticas liberales, etcétera, ¿no? Entonces se requería, ¿no?, que la población, los ciudadanos, pues tuvieran cierto grado de instrucción, etcétera, que les permitieran desarrollar de ciertas formas las tareas que las sociedades cada vez más complejas, industrializadas, tecnificadas, racionalizadas, demandan. Entonces, en este caso, la perspectiva por competencia, según Díaz Barriga, no es otra cosa sino, eh, digámoslo así, digamos, el camino, ¿no?, que ha seguido o el punto hacia el que nos ha llevado esta lógica, digamos, meramente conductual o eficientista de la educación, ¿no?, que inclusive ya aparece incluso desde la década de los 70s con el propio, perdón, de los 50s, perdonen mi lapsus, con Ralph Tyler, ¿no? Entonces, digamos que por una parte, digamos, va a decir el propio Díaz Barriga, este modelo por competencias, este modelo educativo por competencias, a la hora de hacer una planeación didáctica, una planeación docente, corre dos peligros. En primer lugar, no solo es un peligro conceptual, que es el peligro teórico, que digamos en el nivel teórico, sino también en el nivel más práctico, ¿no? No hay claridad ni siquiera en la perspectiva pedagógica a nivel teórico, pero tampoco en la perspectiva práctica. Es decir, sobre qué significa hacer un programa, un plan de estudios, programar actividades académicas, secuencias didácticas, etcétera, ¿no? Entonces, Díaz Barriga va a criticar a estos pedagogos centrados en las competencias a la hora de hacer planeaciones, porque van a decir que lo único que les interesa es hablar en términos de verbos, que lo único que quieren es supuestamente este, indicar desempeño de los estudiantes, las rúbricas, ¿no?, famosas. Entonces, lo que se pide es que en las evaluaciones, en las planeaciones y todo, en los objetivos y todo lo que se marca, ¿no?, las competencias a desarrollar, nosotros tengamos indicadores que nos permitan, por ejemplo, marcar su nivel de desempeño. A ver, en el desempeño de esta competencia, vamos a llamarla competencia lectora, y vamos a decir, ¿no?, se encuentra el nivel inicial, básico, ya doy mis características, ¿no? Y luego doy el nivel estratégico, otras características. El nivel autónomo, ¿no? Otras características. El nivel ya el último, ¿no? Bueno, en fin, ahí voy dando mis diversas rúbricas y ahí lo único que le interesa al evaluador, al educador, es calificar desempeños. El know-how, el saber hacer, que es importantísimo, acuérdense, porque como profesionista se nos van a pedir que nosotros sepamos resolver problemas sociales, necesidades sociales. Para eso estamos como profesionistas. Sí, pero tenemos que no nada más ser máquinas. La educación no nada más es eficientar, ¿no? Entonces, en programas de estudio que se plantean, que se definan con varias competencias, ¿no? Siempre es difícil establecer la armonía que hay entre competencias centradas al ámbito cognitivo del aprendizaje, de la memorización, de la abstracción, de la síntesis, a más bien, digamos,
competencias o destrezas actitudinales, ¿no? O más prácticas, ¿no? Entonces, ahí es lo que hay que tener presente cuando vamos a hacer una planeación. ¿A qué clase de competencia le voy a dar más peso? ¿A una competencia cognoscitiva o a una performativa de hacer, ¿no? Entonces, pero aquí lo que hay, dice Díaz Barriga en el fondo, es que no existe una perspectiva pedagógica. Hace falta una visión, digámoslo así, centrada en la pedagogía. Aquí solo hay como propuestas socioconstructivistas, ¿no? Pero no hay una verdadera núcleo pedagógico fuerte, ¿no? Y esa va a ser la propuesta de este artículo. Muy bien. Entonces, como lo he dicho, ¿no? Hay algunos proyectos de reforma, que, digamos, de reformas educativas a nivel institucional y a nivel de gobierno, a nivel estatal, federal, nacional, estatal y local, etcétera. Hay algunas reformas en las que se ha priorizado, por ejemplo, el modelo por competencias en educación básica, en la educación media superior e incluso en la educación superior, ¿no? Entonces, eh, eh, hay como una especie de olvido, incluso por las instituciones tanto legales, es decir, jurídicamente instituidas, el gobierno, el Estado, vamos a llamarlo así, como de las instituciones propiamente educativas e incluso de la sociedad. Hay como una especie de olvido y de marginación de por qué se instituye la didáctica en el siglo XVIII. O sea, ¿cuál es el origen de esta disciplina en términos históricos? Ustedes lo saben, los grandes nombres, ¿no? Yo, la verdad, no soy pedagogo, ¿no? Pero ustedes lo saben, hay grandes nombres, ¿no? Por ahí se me va alguno, Pestalozzi, ¿no? Uno de estos pedagogos muy famosos aquí en la facultad. Pues hay pedagogos, pues hay que dialogar con ellos, ¿no? Comenio, por ejemplo, ¿no? También otro pedagogo, bueno, pues Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Tal vez más cercano para nosotros, Rousseau. Y en ese sentido, la pedagogía como una ciencia, como una disciplina que surge en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿no? Tiene una misión importante en el que no solo se trata de un conocimiento puramente enciclopédico, puramente técnico, ¿no? Este, sí se enseña lo que es útil, pero también se enseña lo que humaniza de cierta forma, ¿no? Lo que nos vuelve cultos, nos culturaliza, nos cultiva, eleva nuestro espíritu, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hacia el siglo XX, hacia finales del siglo XIX, ¿no? La revolución industrial, perdón, pues los autores de la escuela activa, así llamada, van a criticar esta perspectiva enciclopedista en el que el conocimiento tenía un papel muy importante, por una perspectiva pues más bien, eh, digámoslo así, tecnicista, ¿no? Y bueno, además, no solo la escuela activa, también en la propia historia de la pedagogía, el pragmatismo educativo, pues va a postular, digamos, otra perspectiva más práctica, ¿no? Respecto a la educación que la que se tenía al origen de la pedagogía. Sin embargo, Díaz Barriga va a decir, bueno, pero ese olvido y esa marginación debe de salir de esa condición, ¿no? Porque más de 100 años que hay de discusión entre cuáles son los mejores sistemas educativos que se pueden ofrecer a los seres humanos, ¿no? Es una cuestión que aún no se ha logrado resolver. O sea, no es porque Peña Nieto o el Pejelopostli ahorita ya digan que el sistema por competencias es lo que va a sacar a México o va a hacer que los mexicanos seamos civilizados, ilustrados, cultos, lo que sea, pues que en realidad con eso ya la educación es eso, ¿no? Porque el sistema educativo máximo es el de las competencias, ¿no? Eso es un problema mismo, ¿no? Saber cuál es el mejor sistema educativo.
con base en los intereses de la sociedad, con base en los intereses políticos, con base en los intereses, pues, de las personas también, de los seres humanos, ¿no? Sin embargo, dice Díaz Barriga, estos contiendas, esta contienda, pues no han logrado sacar, digamos, todavía, desgraciadamente, superar la idea de que la educación se da solamente en el ámbito escolar. Desgraciadamente, tanto pragmatistas como los padres fundadores de la pedagogía, como los de la escuela activa, no han logrado salir de la idea de que la educación se da prioritariamente y de forma más eficiente en un aula o en el contexto escolarizado, tipo institución, ¿no? Eso es importante que señalar. Entonces, bueno, pues obviamente nos encontramos con visiones encontradas, ¿no? Acerca de la educación. Entonces, muchas veces los responsables de las políticas educativas ni siquiera saben, con todo el perdón, ni siquiera saben de pedagogía. O sea, no tienen idea de que, por un lado, ¿no? Hay algunos pedagogos que reivindican la necesidad de centrar el trabajo escolar ahí, ¿no? Poner el punto fuerte en la escuela, ¿no? Pero al otro lado también, lo que sucede en el aula. Hay otros pedagogos y gente así que creen que el objetivo del trabajo escolar es dar resultados en las pruebas tipo PISA, en la prueba tipo Evalúa, en las pruebas de conocimientos, ¿no? Y estas dos visiones, lo que pasa en un aula y la idea de la evaluación son contrarias. No contrarias, pues son contrapuestas. No necesariamente están en oposición, pero al menos sí no están de forma armónica del todo siempre. Y bajo esos modelos es que hicieron las reformas. La reforma tanto de Peña Nieto, que el sexenio pasado, la reforma educativa, tanto como las reformas que se están elaborando ahora en el Congreso en este nuevo sexenio de el presidente López Obrador. Y además, o sea, tampoco nos podemos hacer de la vista gorda. La educación que nosotros debemos recibir se da, o que estamos recibiendo, se da en contextos globales. Ya no solo es la necesidad de mi comunidad, sino a veces la necesidad del mercado global. Y a veces las necesidades del mercado global entran en contradicción con las necesidades de mi comunidad académica, de mi comunidad local de aprendizaje. ¿Cómo yo voy a conciliar que, a ver, la Volkswagen necesita ingenieros aeronáuticos de no sé qué calibre en mi contexto social en el que mis estudiantes con trabajos ya han podido aprender cálculo? ¿A qué le doy más prioridad? ¿A generar obreros cualificados, profesionistas con una visión global o a subsanar las condiciones de mi comunidad? Y obviamente aquí los académicos, algunos de ellos suelen tener un carácter muy conservador. Ellos prefieren el aspecto a veces más universalista. He de decirlo con vergüenza, lo digo, ¿no? Prefieren más lo que la necesidad global nos pida. Ustedes véanlo, ¿no? Bueno, ya no voy a criticar más, pero hagan una reflexión. Pues aquí podríamos, en la construcción de planes y programas de estudio, establecer 3 tipos o 3 caracterizaciones, ¿no? El primero podría ser el tecnicista, enfocado a traducir las propuestas del trabajo curricular en un número importante de especialistas que fundamente las propuestas en planteamientos de perspectivas curriculares, básicamente centradas en una visión productivista del aprendizaje, que el estudiante sepa realizar productos o servicios especializados, que elabore productos o
que elabore servicios o brinde servicios especializados. Esa es una visión acerca de cómo construir un plan, un programa, un plan, según el modelo de competencias. Ahora, bueno, que puede ser el tecnicista, y luego está el modelo por competencias, perdón, mejor dicho, que digamos, aquí la presión justamente de la reforma educativa consiste al de asimilar las competencias a objetivos conductuales, observables y medibles. El aprendizaje, entonces, se centra en objetivos de conducta que nosotros podamos medir y evaluar, que logren llevar a cabo ciertas conductas. ¿Lo ven? Esto es muy parecido a Tyler. Esto es muy parecido a Ralph Tyler. Y por último, digamos, en este mismo modelo por competencias, estos serían tres subniveles, está el nivel conductual, en el que las posiciones extremas, ¿no? Se conforman en un modelo conductual laboral, en el que buena parte de estas propuestas por competencias lo que buscan es determinar competencias muy genéricas y específicas, determinando simplemente un conjunto de evidencias de desempeño, de performance, que permitan mostrarle a los evaluadores la adquisición por parte de los estudiantes y disgregando esta adquisición en diversos niveles de especificidad, ¿no? Esto, sin embargo, esta perspectiva conductual va a crear un problema con la tesis que va a defender el artículo. La perspectiva de que las competencias no son ni conductas, no son tampoco técnicas, sino que son una suerte de procesos. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro, ustedes lo pueden ver, les voy a pedir que lo estudien en Edúcate, lo van a ver ahí, está también en su archivo, y vean lo que dice mi texto. La novedad de los especialistas en programación educativa, desde el enfoque por competencias, consiste en proponer que el programa exprese mediante determinados verbos, competencias conocimiento, competencias habilidades y competencias actitudes, para luego establecer las evidencias de desempeño, indicando el grado de ejecución que se espera de las mismas. Y posteriormente, hacer un apartado muy genérico de actividades de aprendizaje que se reducen a términos como realizar una exposición, una lectura o una discusión grupal. Aquí hay una significativa ausencia en esta visión por competencias de una visión didáctica sobre cómo construir secuencias didácticas o sobre situaciones de aprendizaje específicas. Les voy a pedir que estudien este cuadro, por favor. Como resultado de esta clase de planeación, obtenemos nosotros, de planeación con base en competencias, a finalizar cartas descriptivas, que son documentos que se elaboran en columnas. Aquí ustedes pueden ver una, también aparece en su artículo, en las que se establecen las competencias de nuestro programa con diversas denominaciones. Pueden ser generales, transversales, de conocimiento, de habilidades o de actitudes, según sea el caso de cada proyecto. Este tipo de esquema da pie, la carta descriptiva, da pie a una fragmentación del conocimiento y del aprendizaje que reproduce una perspectiva del análisis de tareas que permite establecer el análisis de las conductas. En ocasiones, a veces, no solo esta carta descriptiva nos da cuáles son las competencias, sino también se agregan otras columnas, no solo performativas, sino también cognitivas o actitudinales.
Sin embargo, esta perspectiva por competencias genera muchas tensiones. Esta idea de competencias construye en la práctica un híbrido, como cartas descriptivas, planeaciones didácticas, planes y programas, en los que hay una contraposición entre los aspectos conductuales del conocimiento, de la educación, los aspectos sociológicos y los aspectos cognitivos. Y al final no se sabe a cuál se le va a dar más peso. Obviamente, Díaz Barriga va a decir, pues el peso siempre se le va a dar al carácter técnico, a la visión conductual, a la que se puede medir, frente a la perspectiva cognitivista, ¿no? O frente a la perspectiva más, digamos, de habilidades, etcétera. Entonces, a pesar de eso, el doctor Díaz Barriga, tal vez ya para ir cerrando, nos va a proponer algunas nuevas vías, ¿no? Para elaborar programas construidos bajo el enfoque por competencias, ¿no? Porque este enfoque por competencias en realidad lo único que hace, según el doctor Barriga, es complicarle la vida a los docentes de una forma horrible. A la hora de hacer las planeaciones que se nos piden en la UNACH, en la preparatoria Descartes, en la preparatoria Covach, en cualquier escuela que nos piden planeaciones, a los profesores, a los docentes lo que hacen, ¿no? Es ponernos a elegir entre las necesidades sociales, las necesidades intelectuales cognitivas y las necesidades personales de los sujetos. En realidad, estas perspectivas por competencias nunca tuvieron una preocupación por los profesores a la hora de elaborar planes y programas de estudio, ¿no? En el fondo, todo lo que hacen los profesores, digo, eso es un poco lo que aprendemos del artículo, ¿no? Es asumir propuestas conductuales o laborales para hacer programas de estudio. Ustedes véanlo en la planeación y la programación y cómo se habla de los egresados, el perfil de egresados que veíamos en la cápsula anterior. ¿Cuáles son estas nuevas vías? Bueno, ver a las competencias como desarrollos de habilidades, como desarrollo de procesos. Por ejemplo, el caso de la competencia lectora, que en sentido estricto se aprende, digamos, cuando uno comienza la primaria, el kinder tal vez, pero que se va desarrollando a lo largo de toda la escolaridad hasta llegar hasta el posgrado, hasta el postdoctorado. Y no solo en la escuela, sino que la habilidad lectora, la competencia lectora, se desarrolla a lo largo de toda la vida. Esa competencia permite una evolución cualitativa en la que gradualmente se puede profundizar la comprensión, los procesos de análisis, síntesis, ¿no? Por supuesto, la lectura, ¿no? Y esta evaluación, esta evolución de la lectura, no tiene nada que ver con cuántos libros lees al día, con cuántas palabras tú te echas, ¿no? No, no, nada de eso. Porque cada disciplina tiene sus propios contenidos de lectura, tiene sus propias maneras de leer. Es más, sus propios gustos en la lectura. Ustedes saben la clase de literatura que a mí me gusta. No tengo por qué volver a repetírselos. Pues, ¿cuántos libros lees? Bueno, pues si son de la editorial famosa, que me gusta, todos. O sea, ahí yo los leo todos, ¿no? Y hasta durmiendo los leo. Y eso no me hace más o menos lector. ¿Cómo mides, no? No, porque es todo un proceso, es un desarrollo. No nada más leo los libros de Moe, que me encantan. Pues también leo el periódico, leo los artículos científicos, leo sus trabajos de clase, leo las cartas que le escribo yo a mi novia, leo una novela, leo todo, con diversos niveles. ¿Y cómo vamos a desarrollar esa competencia, no?
Aquí no hay ya el profesor, el egresado de filosofía, se habrá leído 50 libros de Platón. Bueno, pues tampoco, ¿no? O sea, sí tienes que leer ciertas cosas, pero al final de cuentas la competencia lectora de los filósofos, de las filósofas, es algo que se da en toda la vida, ¿no? En este sentido, entender hacia las competencias como desarrollos de procesos, tendríamos que establecer un programa de estudios que requiere ofrecer condiciones para abrir posibilidad de generar un proceso subyacente en el desarrollo de las competencias. Si el plan de estudios en educación superior solo establece dos tipos de competencias, las genéricas, que son comunes a todas las profesiones, y las específicas en el campo profesional, también tendría que establecer ciertas competencias como desarrollos ulteriores. Por eso es importante clarificar, en el caso particularmente de la universidad, cuáles son las competencias de todas las profesiones, qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo de todas nuestras vidas de profesionistas, pero también especificar cuáles son las que vamos a desarrollar específicamente en nuestra disciplina. Para eso hay que establecer contenidos de programas adecuados. Y estos contenidos generalmente siempre han sido una de las cuestiones centrales en el conocimiento. Sin embargo, el sistema por competencias parece que pone a competir los contenidos del programa, los contenidos de la disciplina, con las competencias académicas. Porque hay competencias académicas que son de muy diverso orden. Las matemáticas, las químicas, las biológicas, las filosóficas. Hay otras que son comunes a todos, ¿no? Todos los profesionistas tienen que saber leer y escribir y tienen que saber comunicar sus ideas. Si no, entonces no son profesionistas. Ahora, ¿cómo le hacemos para que este sistema formal, laboral y las cuestiones de la disciplina, de los contenidos del programa, se unan, coordinen? Justamente es lo que se juega al construir el programa. ¿A qué le voy a dar más prioridad? ¿A los contenidos de la materia? Tenemos que aprender Platón. Sí, pero por otro lado me dice, sí, no solo tienes que aprender Platón, tienes que aprender a leer filosofía, no solo Platón. Entonces están contenidos y competencias. Justamente aquí el sistema de la UAM Xochimilco viene al caso de Díaz Barriga, ¿no? A su salvación. En todo caso, tendríamos que establecer ciertos saberes y saber hacer, ¿no? Que nos permitan además una articulación de habilidades cognitivas con habilidades conceptuales y habilidades sociales. En el fondo, dice Díaz Barriga, lo que nos sirve a nosotros como pedagogos para construir planes y programas de estudio es la construcción conceptual de un problema eje. Si nosotros establecemos en nuestra materia, nuestra asignatura, nuestro módulo, un problema conceptual eje que va a dirigir todas nuestras lecturas, todos nuestros contenidos, todas nuestras habilidades, va a ser muy sencillo establecer la idea de las competencias como un proceso. Miren, la construcción conceptual del problema eje entonces deviene del mismo sentido que las competencias. Así como los debates actuales de la didáctica, lo que suele denominarse la nueva didáctica. Si las competencias se conciben como desarrollos a través de los cuales se articulan saberes y saberes hacer en la resolución de problemas significativos, el problema eje
integra un problema de la realidad que será objeto de trabajo a lo largo del curso, con información de corte conceptual, teórica y con recursos que provengan de ustedes, de los sujetos, y con desarrollos de habilidades y destrezas, de tal forma que establecer saberes y saberes haceres, además de permitirnos articular entre información teórica y desarrollo de habilidades cognitivas y desarrollo de habilidades sociales, nos va a permitir hacer uso de la información en contextos prácticos. Y al final de cuentas, resolver problemas como nos exige, digámoslo así, la vida contemporánea. Les voy a pedir que por favor estudien estos dos casos del programa Eje. Son dos casos, ¿no? Programa de la educación, curso Panorama de la Educación en México, primer caso, y el segundo caso, Teoría Pedagógica. Eso es segundo curso. ¿Y cómo se establecen estos programas Eje? Por ahora no me voy a centrar en eso porque tendrá que ver con algo que veremos después respecto a las construcciones de situaciones didácticas. Pero es importante que ustedes lo vean aquí, estos dos casos. Aquí lo pueden ver. Tenemos otros temas. Podemos comentar la siguiente vez que nos veamos. Y por último, agradecer. Muchas gracias.